Bueno, ¿qué dice? Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. O sea, ¿es necesario tener esperanza en algo? Sí. ¿Es necesario tener fe? Sí. Pero mayor que la esperanza y la fe es el amor. ¿Qué fue lo que vimos la semana pasada? Y que sin amor no funciona nada. Entonces vamos a continuar. Vamos a ver ahora el capítulo 14. Vamos a aprender lo que el apóstol Pablo nos habla en el libro de Corintios. ¿Y qué dice ahí? Seguí el amor. Vea, termina en el 13 diciendo la fe, la esperanza y el amor. Pero de los tres, lo mejor es el amor. Dice, seguí el amor y procurá los dones espirituales. Vamos a continuar orando, pidiendo tener el amor de Dios en nuestros corazones, porque el amor que nosotros a veces tenemos o hemos practicado no ha funcionado. A veces nos hemos llevado decepciones, ¿no es cierto? Pero cuando usted trabaja con el amor de Dios, la cosa es muy diferente. Entonces, seguí el amor y procurá, como cristiano, como ministro, como discípulo, procurá los dones espirituales. ¿Es un pecado pedir un don espiritual o tener un don espiritual? No. Procurá los dones espirituales, pero sobre todo, ¿qué dice? Pero sobre todo, ¿qué? ¿Que lo creen ustedes de verdad? Aquí estamos en una iglesia profética. Les adelanto algo, un grupo voy a trabajar con los profetas. El Señor me mostrará. Porque tenemos que aprender. Pero sobre todo que profetice. O sea, todos nosotros tenemos que aprender a profetizar. Profetizar no es lo que a veces nosotros hemos querido ir a una persona para que nos diga si estamos bien o estamos mal. Profetizar es cuando usted habla la palabra de Dios. Cuando usted dice algo de la Biblia. Dios te ama, estoy profetizando. Dios te salva, estoy profetizando. Dios te sana, estoy profetizando. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando y la semana pasada tocamos el asunto de que no tenemos fruto, no ganamos almas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos profetizando. Profetizar es repetir lo que en la palabra de Dios y usted se lo dice como profecía a alguien. El Señor te sana, profetiza. El que está dando la palabra, el Señor te sana, está profetizando. Entonces, el plan de Dios es que todos seamos profetas, lo dijo Moisés, ¿se acuerdan? Ojalá todos profetizaran. Y aquí el apóstol Pablo lo dice, seguí el amor. Estábamos hablando la semana pasada que sin amor somos como metal que suena y címbalo que retiñe, somos pura lámpara, no servimos para nada. Es como que si la batería le tocan o el bajo o el piano y eso no tiene notas, eso suena pero no lleva a nada. Entonces nosotros sin amor usted puede predicar, puede cantar, puede evangelizar, pero no tiene nada. Sin amor, nada. Así que hacer algo sin amor para Dios es pecado. Entonces, procurar los dones espirituales nos dice, procurar los dones. ¿Cuántos? Yo creo que estamos orando o a veces decimos, Señor, revélame cuál es el don para usarlo, para saber que eso lo tengo yo, o yo les he dicho que tenemos que orar para tener identidad. Nosotros lo único que tenemos es la cédula de identidad, que nos dicen, eres hijo de papá y mamá y fulano de tal. Es ecuatoriano, si no es peruano. Pero esa es la identidad. Pero nosotros en el reino de Dios debemos tener identidad. Identidad de que somos hijos de Dios. Mire cuando la Biblia nos dice, Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron, si tú recibes a Cristo, tienes derecho, eres hijo de Dios, estoy profetizando.
Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre se les dio derecho de ser hijo de Dios. Si tú lo recibes a Cristo, usted le predica a una persona, si tú recibes a Cristo pasas a ser, no, pero yo también soy hijo de Dios, le va a decir. Entonces usted lo lleva a Génesis 1:27, si no me equivoco, ¿no? Y Dios creó varón y hembra. ¿Qué somos? ¿Hijos o creación? De Faráteles, porque todas las personas dicen que somos hijos de Dios. Estamos aprendiendo. Usted es creación y llévelo a Génesis. Dios creó. Si Dios te creó, ¿qué eres tú? Creación, pero no hijo, ni hija. Mas a todos los que le recibieron. Hermano Víctor, si no le hubiera recibido la pastora Luz María, no fuera el esposo, ni fuera el padre de Belén y de Esteban. Pero lo recibieron, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de nosotros, si a mí mi esposa no me hubiera recibido, no hubiéramos formado una familia. Y si usted no recibe a Cristo, usted puede profetizarle a la persona. Si tú no recibes a Cristo, puedes creer en Dios. Eres creyente y eres creación, pero no hijo. El derecho de ser hijo es cuando tú lo recibas en el corazón. Profetice. No está profetizando usted. ¿Qué está profetizando? Lo que la Biblia dice. Eso es ser profeta. Pero sobre todo que profetices. Ya estamos entendiendo lo que es profecía. Todos podemos profetizar. Porque el rato no hay profecía más segura sino que la palabra escrita. ¿Dice o no dice? Esa es la profecía más segura, no falla. Y ahí dice en Juan 1:12. También dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio, porque por eso es que Él nos habla que dar es mejor, que dio a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, no dice para que tenga la católica, o la evangélica, o la mormona, o los testigos de Jehová, o dice ahí, si no, Él le hubiera dicho para que tenga, hermana Agnes, la religión cualquiera. Para que todo aquel que en Él cree, profetiza. Usted le está diciendo a una persona, este es el secreto. O esto fue lo que Dios, el Padre que nos amó, dio a Jesucristo para que usted crea. Y sea salvo y tenga vida eterna. No, pero es que yo tengo la religión tal, le dice la persona. Pero vamos acá. Dice que si tú no crees en Jesucristo, no hay salvación. No hay vida eterna. ¿Se da cuenta cómo podemos profetizar? Con la misma palabra. Entonces, el momento que usted está evangelizando a alguien, usted tiene que saber destruir eso que ya les estoy diciendo. La gente dice, todos somos hijos de Dios. ¿Usted ha oído eso? Que en la calle dicen, todos somos hijos. Entonces, dígale, Génesis 1:27 dice, creación, Dios te creó, nos creó, toditos somos creados de Dios. Eso sí. Pero hijos, hay una diferencia. Solo el que le recibe. Juan 1:12. Más todo, porque en el 11 dice, a los suyos vino y los suyos no le... Hasta ahora los judíos no creen. No todos son cristianos. No creen. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, conocemos nosotros a Benijín, ¿a quién más? ¿No? ¿Quién más? Ajá. No, él no. Entonces, judíos que creen son hijos de Dios. Los judíos, Dios dice mi pueblo porque Él los santificó a todos, pero no, ellos no lo han declarado. Ellos lo están esperando. Y ahí es cuando se les va a filtrar el anticristo. Porque cuando aparece el anticristo, primero aparece en el pueblo judío. Porque como ellos lo están esperando, es facilito, vea. Ahí entra. Terminan engañados y es el anticristo. Entonces, aquí me habían puesto, más todo lo que les recibieron y los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso dice en Juan 1. Entonces la gente todo dice, no, es que todos somos hijos de Dios.
Llévelo a Génesis 1:27, dice. Génesis 1:27, ponle para ver, si no estoy equivocado, es 26. Dice, y creó Dios. Entonces usted dígale, ¿usted qué es? Criatura de Dios, pero no hijo de Dios. Y creó Dios al hombre y a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Creó creación. ¿Entendió? Bueno, ahora sí volvemos a Corintios 14:1, donde estábamos. Seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo no evangelizo, no profetizo. ¿No lo cree usted? Entonces, si usted quiere ser un profeta, comience a decir. Es que el plan de Dios, ¿y qué está diciendo Pablo aquí? Bueno es el amor, buenos son los dones. Seguí el amor. Pero sobre todo, que profetice. Y cuando usted profetiza, es que usted está hablando de Dios a otra persona. ¿Y qué está hablando? De la Biblia, y usted está profetizando. Ahora, si yo lo llevara en otro término, ¿quién es un profeta? El que oye a Dios. ¿Quién es un profeta? El que habla lo que Dios dice, la boca de Dios. Y si usted habla la palabra de Dios, usted está profetizando. Estoy descifrándosela así, despacito, para ver que la vayamos entendiendo. Entonces, si usted quiere ser profeta, aprenda a profetizar con la palabra de Dios. Entonces, sobre todo que profeticéis. Vamos al 2. Porque el que habla en lenguas, vea, escúcheme bien, aquí vamos a aprender algo de las lenguas. No habla a los hombres. O sea, pongamos mi esposa está hablando en lengua. No nos está hablando a ninguno de nosotros, ni nos edifica a ninguno de nosotros. Ella se edifica y Dios le entiende. ¿Está claro? Entonces dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Es bueno hablar en lengua? Sí. Pero ¿para qué se va a poner a hablar mi esposa en lengua y le doy el micrófono y quién le entendemos? Nosotros nos quedamos vacíos. Y dice, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Usted puede hablar misterio hablando en lengua. Por eso es que el hablar en lengua es más para hacerlo yo y Dios. Excepto cuando el Espíritu Santo a veces nos lleva, estamos reprendiendo demonios o estamos adorando y en un momento hablamos lengua. Pero si hablamos lengua todo el tiempo, ¿quién nos va a entender? Como que nos hablen en otro idioma. Entonces, dice, aunque por el Espíritu habla misterio, o sea, el hablar en lengua son misterios, Dios los entiende. Y le quiero decir algo, cuando usted habla en lengua, el diablo es bruto, no lo entiende. Pero Dios sí nos entiende. Sigue el 3. Pero el que profetiza, ¿habla a quién? A los hombres. Por eso le digo, cuando usted le predica a alguien, usted está profetizando. Pero nosotros nos enseñamos, ay, es que la hermana Lucy es profeta. Ella tiene que decirme si me caso con fulano y vienen a preguntar, ¿me conviene o no me conviene? Mejor vengan de la pastora Marta porque ella le manda a orar y ayunar. Sí. Sí, entonces, que el profeta me diga, eso es lo que hemos tenido nosotros. Sí, a veces Dios los usa y en el momento cuando usted no pregunta, ahí es cuando viene la profecía. Ahora que vamos a Manta, van a estar el apóstol Rojas y Sojos y ellos van a profetizar, van a predicarnos la palabra y eso nos ministra. Y usted después sale diciendo, Dios me habló. ¿Y a dónde estaba Dios? ¿A dónde? Y usted no lo vio a Dios nunca. Vio a los apóstoles, pero ellos profetizaron de parte de Dios y la palabra nos llegó. Y la misma palabra no fue para el uno, es para el otro, pero lo importante es que Dios nos habla. Porque al hablar la palabra estamos profetizando. Y los dos tienen lo apostólico y lo profético. Entonces cuando nosotros predicamos también estamos profetizando. Pero hay momentos que el Espíritu Santo sí nos dice, di tal cosa, dile tal cosa a Blanquita. Y yo se lo digo. Nosotros todos podemos profetizar. Y al profeta sí, el que tiene el ministerio profético siempre va a tener, por ejemplo, aquí el profeta Víctor siempre anda todos los días, casi le habla a Dios. Lo mismo la profeta Lucy, tienen sueños y son certeros. Aquí no está Terry, ese muchacho también.
que él es tu cuñado, no es tu hermano. Ya. O sea, la pregunta que me hicieron es, ¿qué es el profeta? Profeta con oficio, son gente que tiene dones proféticos, dones. Él tiene el don profético. Sí, es profeta. Entonces, la profeta luce. Por ahora ellos están en los sueños. Los sueños son cosas de Dios. Dios pone ellos. Entonces tú no sueñas igual que él. Pero tú sí profetizas y tal vez más que él, porque a veces andas visitando, estás hablando la palabra, entonces estás profetizando. Una cosa es ser profetiza y otra cosa es ser profeta. Sí, lo que ven, lo que oyen. Sí, esos están más acentuados en el profeta. No, por ejemplo aquí Terry, ¿en cuánto lo conocen a Terry? Wandy, el grandote. Ese muchacho está teniendo unos sueños y él tiene el don profético. Y lo que él ve o lo que es que Dios le muestra. Bueno, yo con eso voy a abrir después una escuela para trabajar con ellos, no me detengan. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. ¿Qué es? En la mayoría, cuando un profeta tiene ya oficio, lo primer paso que te da es que te exhorta. Y eso sí que ahí se me quedaron mudos, es que no nos gusta a nadie. Usted sí conoció, por ejemplo, hermana Luz María Jorge Mariscal. Él tenía un don profético. Y le decía, tú andas en pecado. ¿Y a quién le gusta eso? Tú le estás poniendo los cuernos a tu marido. ¿Con quién? Y ese sí se la decía clarito. Ese era un profeta. Pero antes no se sabía y él toda la vida estuvo diciendo que él era evangelista. Hasta el último, unos 5 años antes de morir, lo ungieron como apóstol en Guayaquil. Pero él más era profeta. En el momento él tenía palabra de ciencia, tenía revelación y él podía decir, aquí hay algo. Y si, por ejemplo, Brandon estaba endemoniado, desde allá le decía, párate. Ven acá, ni acá llegabas cuando venía revolcándose como culebra. Sí. El profeta ve, el profeta huele, sí. Entonces, el primero dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Entonces, cuando tú estás profetizando, predicando la palabra, ¿a quién le estás hablando? A los hombres. Para exhortación. Deja el pecado. ¿Te gusta el trago? ¿Te gusta la droga? ¿Te gusta el adulterio? Que es lo primero que usted cuando le está predicando a una persona, lo está exhortando, sin querer queriendo, dijo el chavo. Exhortación, porque le estás confrontando con la palabra. Para exhortación. Luego, para consolación, ¿para qué lo exhorta? Primero, a los hombres, pero lo primero es, aquí no está correcto, es para edificación, exhortación y consolación. Lo primero que uno hace es que exhorta. De ahí uno consolida y edifica. Porque tengo que decirles yo la verdad. A veces no ven que yo vengo y digo la verdad y se las hablo ahí clarito, sin anestesia. Pero después termina el mensaje y usted dice aquí Blanquita ahorita, ahora entendí clarito. La palabra solito va liberando, sanando. Vamos al 4. Ya. Sí, por eso exhortación es primero decirle lo malo. De ahí te consuela. Y de ahí te edifica. Y la palabra, por eso las iglesias tradicionales no quieren un profeta de oficio. ¿Por qué no quieren el profeta de oficio? Porque el profeta le revela aún el pecado al pastor, si es posible. Si yo estoy mal, el primero que comienzan es por mí.
Entonces dicen que el profeta no venga. Entonces, las iglesias tradicionales no les gusta y no creen en el ministerio profético y no lo quieren. Ya vean que el proverbio dice que ¿cómo es? El pueblo sin profecía se desenfrena. Porque cuando usted sabe que alguien es profeta, usted trata de andar pilas porque te lo van a decir. El pueblo sin profecía, sin profeta, se desenfrena. Bueno, profetiza y edifica a la iglesia. Entonces, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Cada vez que hay una profecía es una dirección, sea que nos habló al oído, sea que la soñamos, sea que la vivimos o sea que la hablamos en la Biblia. Pero eso edifica la iglesia. Vamos con el 5. Así que quisiera que todos vosotros, dijo Pablo aquí, ¿quién está diciendo? Yo quisiera que todos ustedes hablen en lengua, pero más que profetices. Yo quiero, dice Pablo, que todos hablen en lengua. De otra parte, cuando usted está buscando a Dios, usted está anhelando, usted dice que también debemos pedirlo. Yo quiero que todos hablen en lengua, pero más que profetices, porque mayor es el que profetiza. Mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. ¿Cuál es mayor? El que profetiza. Queremos nosotros subir un escalón más, una grada más, tenemos que profetizar. Comencemos predicando y diciendo lo que la Biblia dice y usted está siendo profeta. Dice que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Si la profeta Marta habla en lenguas y pongamos aquí que el hermano Alberto tuviera el don de interpretación, entonces si habla en lengua y usted interprete. Y yo acá vengo y les digo, esto está diciendo la profecía y él dice, esto quiere decir. Entonces sí hay edificación. Hasta ahora yo no he visto uno clásico aquí. Sí hay, pero yo no he visto, digo aquí ahora, hasta ahora no he visto. Yo hasta aquí en la iglesia, aquí donde estoy, no he visto. Entonces, sí, y eso es magnífico. He anhelado, lo he pedido, pero el Señor no me lo ha dado. Me ha dado revelación de interpretación de sueños, pero no interpretar las lenguas. Entonces, ¿de qué vale? Entonces, si alguien quiere hablar bastante lengua, hable, pero cuando tenga intérprete. Si no intérprete. A ver, para que la iglesia reciba edificación. Verso 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lengua, dice Pablo, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Ahí vamos a entender ese. Si no os hablare con revelación, o sea, dice Pablo, si yo hablo bastante lengua, y de seguro que lo hablaba, pero dice, sin revelación no edifica la iglesia. O sea, si yo no les revelo lo que estoy hablando, si yo no les interpreto, cuando alguien habla otro idioma, nos interpretan, ¿no? Y si no, lo mismo que nada, eso es lo que está diciendo. Con revelación o con ciencia, que es ciencia divina, no la ciencia terrenal. Es una palabra de ciencia, pero es que Mariscal tenía palabra de ciencia. Sí, esa es una palabra que a veces Dios le da en un momento de ciencia. O con profecía.
Entonces tenemos que hablar en lengua, pero para tener una palabra direccionada, o si alguien la pregunta por qué la está diciendo, tener profecía para aclararle o revelarle ese asunto. Bueno, vamos con el siguiente. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, o pongámosle aquí no tenemos eso, o como el bajo y el piano, dice, si no dieren distinción de voces, o sea, si no, lo que les decía antes, si no tiene voces, si no tiene, bueno, de eso no puse yo lo que es la música. Póngala en la NBI. Aún en el caso de los instrumentos musicales, eso era lo que estaba diciendo yo, tales como la flauta y el arpa, ¿cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distantemente su sonido? O sea, si yo puedo tocar el piano, ¿pues ustedes creen que para dónde los llevo yo? Sí. De eso se está hablando. Cualquiera puede tocar, pero si eso no tiene un buen sonido, no está dirigido, ¿para qué sirve? Lo mismo es cuando nosotros hacemos las cosas sin saber lo que estamos haciendo. Entonces Pablo está diciendo, si yo hablo bastantes lenguas y si no tengo revelación, si no tengo, ¿qué más decía? Ciencia. Y si no tengo doctrina, o sea, no tengo enseñanza de lo que estoy haciendo, ¿para qué lo hago? Entonces, si yo toco el piano y no doy algo, usted cuando ve que alguien sabe tocar la guitarra, como que le hacen hablar, ¿no? A usted como que lo llaman, lo van jalando. Pero si usted oye a alguien que está tocando y no tiene, sí. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pablo aquí. ¿Cómo se reconocerá lo que tocan si no dan distintamente sus sonidos? Entonces, aquí vean, que ustedes ven que cuando aquí abrimos la iglesia, venga a tocar, cualquiera que sepa cantar y súbase cuando estábamos abriendo la iglesia. Y de ahí después aparecían pecados, preñados y de todos. Entonces, ¿pero por qué? Porque sabían tocar, pero no tienen. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Se está levantando ya una comunidad, como dicen, de músicos, pero les estamos exigiendo, aprenda un instrumento. Vaya a tener una enseñanza de voces. Entonces, porque de eso se trata, porque si, yo toco, ¿y para qué toco? Ni sabe para qué toca. Y con lo que aprendimos la semana pasada para los músicos, si usted no tiene amor cuando canta, si usted no tiene amor a Dios cuando toca, no sirve. Entonces, a ver, que la gente cuando llega a la iglesia, no, yo quiero estar ahí arriba, yo quiero tocar, yo quiero que me vean en el piano, pero no era Brandon. No. Eso, y él estaba tranquilo, pero yo digo, no, Brandon. Entonces, con lo que aprendimos la semana pasada, si usted lo sabe tocar y lo hace sin ganas allá y sin amor, no sirve de nada. ¿Qué dice Rubencito? No sirve todavía bien, pero vas a servir bien. Sí, entonces tienes que hacerlo con amor, desde la casa, en la oración, en la madrugada. Mañana sábado voy a ensayar. Señor, dame sabiduría porque lo voy a hacer para ti. No lo voy a hacer para que me vean las peladas. Sí, porque es que esa es la mayoría. Que en las rodillas peladas, pero no por las peladas. Hay que hacerle rodilleta. Hay que ponerse a decirle, Señor, lo voy a hacer para ti. Y el día domingo también, cuando ya vengo acá, Señor, es para ti. No es para que el pueblo me vea. Es para ti. Y cuando usted lo pone para Dios, si lo hice bien o me califican bien o me califican mal, a mí qué me importa. La calificación que me vale es la de arriba. Hágalo con amor. Entonces, vamos al siguiente versículo. Y si la trompeta no da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Bueno, yo me recuerdo cuando recién llegué aquí, fui a Riobamba y
y en un sector ahí, no me acuerdo cómo se llamaba, y cuando comenzaron y tocaron el churo, y eran como las 6:30 de la tarde, cuando yo veo, yo estaba asustado, ya esa plazoleta llena. Ellos ya sabían que cuando se tocaba eso tenían que rápido correr a ese lugar, como que si nos tocaran aquí en el Bombolí, a pie, en moto, en bicicleta, pero toditos llegaba a la comunidad. Y prediqué esa noche, y bueno, y la gente no sé qué entendieron, pero cayeron de rodillas todos como nunca. Toditos ahí con ponchos, pero, y así como está ahora medio garubando estaba, pero ahí estaban hasta las 9 de la noche, desde las 6 de la tarde. Entonces yo digo, pero aquí dice que si la trompeta no da un toque claro, porque hay una señal, si se toca la trompeta es porque estamos en guerra, tenemos que salir armados todos. Pero si esa trompeta como que sonaba, como que estaba como radio viejo. Entonces, toda cosa que nosotros hacemos, la hacemos con amor como para Dios, esto tiene un significado, tiene un poder y es para la guerra. Por ejemplo, este discipulado es un toque de trompeta, no estoy tocando el churo. Pero ¿qué se les dice? Todos los miércoles nos vemos a las 7. Esta es una trompeta. Si usted no lo hace, no lo viene o llega atrasado, están calificando. Lo están calificando. Entonces dice, ¿quién se va a preparar para la batalla? Aquí nos estamos preparando para una batalla. Y aquí tenemos una batalla que es un desafío de aprender a consolidar, de aprender a predicar. Y hoy día estamos aprendiendo que predicar es profetizar, decir lo que en la Biblia dice. Si tú te mueres y no has recibido a Cristo, ¿para dónde te vas? Al infierno, dígalo, así es. Y eso es profetizar y esa es una exhortación. Y tenemos que a veces toca decirlo. Sí, pero yo amo a Dios. Lo puedes amar a Dios, puedes creer en Dios, pero si no lo recibes, el día que partas de aquí sabes para dónde te vas. No que yo digo, no es lo que yo te digo, es lo que dice Dios. Aquí dice, esa es profecía. Y a veces uno no quiere, uno da la vuelta por no decir eso. Ya hay veces cuando se pone mucho. Uh-huh. O sea, como decirle, bueno, esto es bíblico, pero darle como machete. Entonces yo creo que, bueno, hace un rato yo le reconocí eso a Dios, que no he tenido como la paciencia. Uh-huh. Pero creo que cuando hay un amor correcto, nos lleva a profetizar de manera correcta, Uh-huh. aún con la palabra misma, y aún cuando se tenga que corregir. Uh-huh. Sí, por eso la semana pasada vimos lo del amor. Usted no va a irle a decir, oiga Blanquita, yo buenos días, aquí a usted la conozco, vengo a decirle que si usted no coge la Biblia, no lee la Biblia y no recibe a Cristo, usted se va al infierno. No, eso no es amor, pues es un loco. Coja el machete y métale machete ahí, tírele los perros. Pero, como dice Mariel, es que uno tiene que con amor, voy a esa persona que me va a salir diciendo que no, que sí, que no, que mire, que esto, que lo... Pero si ya entramos en conversación, cuando él me entra en sus detalles y me muestra un camino, no es que yo creo en Dios, yo creo que estoy bien. Ahí tengo que sacarle la profecía. Mire, aquí la Biblia dice. Le profetizo. ¿Y con qué le profetizo? Yo me metí ahí, ¿no? Después vino y Belencita me dijo, no, Belencita dice, yo no dije, yo le dije lo que estaba en la Biblia. Que si el que ha escrito la Biblia es Dios, que si usted no recibe a Cristo, no tiene parte con Él. Así uno va suavecito. Y al último sí ya le mando el... ¿Sabe que anoche me contaban a Belén que tengo una vecina a la que yo le visito? No le visito toda la semana porque no está aquí. Y el día de ayer Dios me inquietó a ir para allá. Y justamente ella había tenido planificado, no sé si lo hizo en realidad, ir al banco porque estaba enferma. Entonces me dice, yo voy a hablarle de la palabra, justo a mi
Si la trompeta nos da un toque claro, ¿quién se va a preparar para la batalla? Tenemos que dar claridad. Por ejemplo, yo ahorita, como les dije la semana pasada que iniciamos, no sé para dónde voy, pero ya hoy día ya tengo dirección. Antes le comentaba a mi esposa. No sé, se me andaba por ahí buscando unos tornillos y de pronto me encontré un folleto que yo leí hace muchos años. Y lo leí como en el 2002, 2003. Y eso es lo que me habló Dios a través de eso, de lo que tengo que hacer aquí con ustedes. Yo ya lo había leído, pero Dios me lo revela. Esto es, porque yo he estado orando, Señor, y ya los convoqué, ya toqué la trompeta, ya los tengo reunidos, y de aquí, ¿cómo es que? Pero ya ahí me habló clarito. ¿Y sabes quién? Tú que lo conoces, Ronnie Chávez. Y él no es libro de él, sino que él, son apóstoles que escriben 2, 3 hojas acá, hay como 10 apóstoles ahí. Y me puse a revisar eso. Y Ronnie Chávez dice ahí, yo llevaba 30 años enseñando esto. Y el Señor me dijo, no, no es así, no te creas. Y ahí está la respuesta, tienes que cambiar. Entonces yo ya sé para dónde voy. Vamos, dice, así sucede con ustedes, a menos que su lengua pronuncie palabras comprensibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Será como si hablaran al aire. Si no nos hacemos entender, es como que si habláramos al aire. Tratamos, y como dijo la pastora Luz María, uno lo que tiene que hacer es orar, pero Dios nos ha mandado, la obra la hace Él, no somos nosotros. A mí me ha llamado a predicar Dios y a enseñar, y yo eso hago, y aunque parece mentira, pero hace efecto. Hace efecto. Eso diga el cáncer, sí, la ciencia hoy día lo está de alguna manera deteniendo en partes, pero hay un médico que hizo a los médicos, se llama Cristo. Y ese es el dueño de los médicos y sabe más, y usted le ora. Tal vez, mi esposa me contaba un testimonio de una ex discípula en antes, de un chico que le cogió un dolor aquí, lo han traído aquí, lo han llevado aquí, y ellas estuvieron orando, las madres, la familia, y el muchacho cuando ya lo iban al quirófano, el último examen o prueba que le hacen no tenía nada. Y dice, ahora le han hecho, lo mandan para allá, lo mandan aquí, a Guayaquil, y él no tiene nada. Dios hace esas cosas. Entonces, hay que arriesgarse. Entonces, si nosotros no nos hacemos entender, tenemos que ser claros. La palabra de Dios es clara. Cuando usted profetiza y dice la palabra de Dios, esa es clara. No hable su palabra. Lo malo es que a veces yo veo por aquí, pero algún rato ya lo voy a corregir directamente. Por persona. Nosotros nos volvemos consejeros. Hablamos mucho. No nos han preguntado. Estamos habla y habla y habla. Eso no es de Dios. Espere que la gente hable, que la gente pregunte para dar el consejo. Y aún si Dios no me mueve, no me hace seña por ahí, entonces estoy orando en la mente. No hablemos. Ese es ahí por eso es que Santiago nos dice, hay que ser prontos para oír. Vea, aquí lo que dice la pastora Luz María, de antes, pero ahora suscita una necesidad. Ella habló primero. Y entonces ahí viene, mire, esto puede suceder, puedo orar por ti, ¿no? Pero si dice, yo oro, yo haga así, agasado, tome chocolate caliente y usted se sana. No, evitemos. En las muchas palabrerías hay pecado, porque Dios no nos ha direccionado. Pidamos que el Espíritu Santo, eso es palabra de ciencia. Uno ni sabe. Vea, yo a ustedes les digo, sí, esta semana, y anoche fue. Como a las 4 de la mañana me levanté a buscar algo y me encuentro ese folleto, lo voy a leer. Esto era lo que quería. De 2:30 a 5 de la mañana me dormí hasta las 7 de la mañana, como nunca. Porque ya Dios me va direccionando. Uno tiene que entender. Pero yo he estado orando y cuando llego, pero si yo lo leí esto. Y este libro ahora vuelta y me lleva a eso. Bueno, después les diré qué era. Sigue el siguiente versículo. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Yo no hablo el idioma ni el uno ni el otro y cuántos habrán, pero todos tienen razón de ser. No carecen de sentido. Entonces, igual nosotros sabemos que
los seres humanos tenemos muchos dones. ¿Y cuántos dones no habrán aquí en 30 personas sentadas? Y ninguno carece de sentido. Ninguno es menor que el otro porque el mismo Espíritu es el que actúa en todos. Si alguien tiene el don de canto, el don de tocar, el don de predicar, el don de evangelizar, el don de profetizar, en fin, hay dones diferentes, pero ninguno es que Dios no lo ha puesto. Todos los ha puesto Dios. Entonces, en la identidad nosotros nos conformamos como Dios nos ha hecho. Quiero decirles yo nunca soñé ser apóstol, ni sabía tampoco qué quería decir eso, ni cómo se comía. A mí me gustaba ser evangelista. ¿Sabe por qué yo decía? Pues era más joven, decía, no, porque como evangelista viajo, conozco el mundo y ya. Esa idea me hacía yo. Pero no es así. Pero Dios es el que te ciñe, Todos tenemos poder, todos tenemos autoridad, todos tenemos dones. Cuando Dios nos ha puesto. Y si nosotros funcionamos en eso, déjeme decirle que todo está claro. Entonces, si aquí nos pone, hay muchos idiomas en el mundo, pero ninguno carece de sentido. Hay muchos dones en la iglesia y ninguno diga que es menos que el otro. Con ese don que Dios le ha dado a usted, usted tiene que saber que eso se lo dio Dios y comenzarlo a utilizar. Eso no está dado por gusto. A veces no, como que nos ofendemos y nos sentimos, ay, pero si yo quisiera hablar como Marielita, que habla suavecito por ahí. Pero Dios no, nosotros nos puso ronco acá que nos trabamos, no importa, pero ahí me entiende la gente y Dios también sabe lo que estoy hablando. Sí, y a veces nosotros mismos nos acomplejamos. Ay, yo quisiera ser como fulano. No, dele gracias a Dios como usted ha nacido y como usted. Ahí con eso Dios lo va a usar. No nos acomplejemos. ¿Ustedes creen que para mí, aquí tengo un montón de profesionales y para mí no ha sido cosa fácil? Y no es ahora. Cuando abrimos el discipulado en el Carmen también teníamos un montón de profesoras de la universidad. Y yo las discipulaba, abogadas, economistas, médicos. ¿Y ustedes creen que para mí que me retiré de tercer año de secundaria y no estudié por andar en los vicios? No es semejante complejo y Dios te dice, tienes que predicar. Póngase en mi puesto usted. Y discipula a doctores, discipula a ingenieros, discipula a abogados. Y si yo me pongo a mirarme a mí mismo, me hundo. Esto he tenido que orar, que llorar y que decirle, Señor, y si tú no vas conmigo, como dijo Moisés, ¿qué hago yo ahí? Solamente es creerle. Dios lo llamó. Yo creo que aquí estas personas que están esta noche, todos tienen el llamado de Dios. Solo hay que saber a dónde ubicarnos, porque de eso se trata lo que me hablaba Ronnie Chávez, Dios en antes. De ponerlo en el lugar. Y con los profetas comienzo. Eso. Y con los profetas comienzo, porque que esa es la base de la iglesia. Porque tienen que saber qué es un profeta, cómo se come, cómo se sirve, cómo se todo. Bueno, a mí nadie me enseñó. Yo tuve que comprarme un poco de libro para autoeducarme y saber, pero cuando compré ese poco de libros me di cuenta que todo lo que ahí decía yo lo tenía. Así me tocó. Y cuando llegué aquí a Santo Domingo, por un consejo de mi hijo, que era mi pastor, me dijo, y él hasta ahora no cree en lo apostólico, pero me dijo, papá, yo no estoy... Usted sabe que aconsejar a un padre también que es duro, ¿no? Papá, yo digo que sí, en la Biblia está, pero yo digo, edúcate, estudia, pregunta si es cierto. Entonces llegué aquí a Santo Domingo y con mi esposa nos fuimos aquí a todas las librerías cristianas. ¿Cuáles son los libros de profetas y apóstoles? Démelos. Traje como 20 libros. Y comencé a estudiar. Y yo me daba cuenta que todo lo que ellos decían yo lo tenía. Entonces ya, ¿qué más me quedó? Pero en la iglesia allá me dijeron que yo no servía para nada. Ni creen hasta ahora. Entonces vea, ¿quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Además, ninguno carece de sentido. Usted no está aquí por casualidad en la tierra, ni en este lugar, ni en esta iglesia, ni en esta provincia, ni en esta ciudad. Usted no está por casualidad. Usted está por un plan perfecto de Dios. Y estamos en esta reunión. Yo le conversaba al pastor Esteban,
o no sé a cuál más, pero yo estoy esperando, porque esto es el momento que cada uno de nosotros lo recibamos. Esto es como peor que el COVID. Sí, peor que el COVID. A todo mundo contaminamos con lo que tenemos por dentro. Porque esto es de Dios, esto es sanidad, esto es vida. El COVID mata, pero lo que nosotros tenemos da vida, porque Cristo es vida. Denle el aplauso al Rey, para que se despierten por lo menos los que tienen sueño. Vamos, el siguiente versículo. Pero si no capto el sentido de lo que alguien dice, seré como un extranjero para el que me habla y él lo será para mí. O sea, si usted aquí está y no capta, usted será como un extranjero aquí, pero no es Colorado. Es de Los Ángeles. Pero usted se siente como extranjero. Para uno que lo enseña y con usted mismo también, usted debe tratar de entender qué es lo que estamos. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer a Manta? Y algunos creo que dicen, me voy a pasear, me voy al mall, me voy al murciélago. Vamos para que ore y dígale, yo quiero que Dios me hable. Yo quiero que Dios me confirme o me desconfirme. Yo quiero que a través de esos hombres que no me conocen, porque acá el apóstol Olivar sabe un poco de mi vida. No, es que ahí nos dicen clarito y cuando usted va orando, Dios le va a hablar. Sí, porque si no, usted va a estar allá como un extranjero. Aquí, y cuando vienen de allá, qué lindo estuvo lindo el congreso. La alabanza, ¿y qué hablaron? ¿Qué dijeron? Y usted no trajo nada de lo que ahí dijeron. Pero lo bonito es cuando usted lo golpea, lo remece, lo confronta y me dice, entonces usted dice, no, valió la pena. Vale el sacrificio, la ida. Usted, cuando vamos a un encuentro les pregunto, ¿y qué tal? Sigámonos quedando. El que no quería ir, después quiere quedar allá. Porque ahí es donde Dios nos habla. Entonces, y que si quiere quedar, ya no es extranjero, ya es de la misma familia, ya entendió. ¿Sí o no? Y si no, llevamos al pastor Carlos para que repalo otra vez. Entonces, eso es. Si usted no entiende, y la gente viene al culto a veces y está, ese es un extranjero. Ese no entiende nada. No conoce nada, es un poco de carne sentada aquí, pero del espíritu no hay nada. No seamos extranjeros. Si no capto, si no entiendo. Y cuando usted no entiende, pregunte. Pregunte. Entonces, vamos al siguiente versículo. Por eso ustedes que desean dones espirituales, ¿cuántos desean dones espirituales? Yo sí necesito, porque sin eso no sirvo para nada en lo que estoy. Procuren que estos abunden para la edificación de la iglesia. Procure usted, pídalo. Necesito saber qué don tengo. Y mire, yo por ejemplo cuando le digo ahorita, aquí no está Terry, y le digo, Terry sueña, Terry tiene un don de profeta. Y uno se va dando cuenta. Yo al comienzo que me contaba Terry los sueños, yo como que no le quería escucharlo, como que yo dije, este muchacho como que son cosas vagas por ahí. Pero ya después me comenzó a asustar. Me hizo asustar con algunos sueños porque yo hasta había estado estudiando, leyendo, viendo y oyendo y este me lo decía clarito. Entonces uno se va dando cuenta, él tiene dones y por ahí vamos. Y tal vez él va a estar entre los profetas con ustedes para que se den cuenta. Por eso ustedes que desean dones espirituales, procuren que estos abunden para la edificación. Usted tiene que procurar, los dones son un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y unos tenemos uno, otros tenemos 5, 6, pero todos tenemos dones. De que todos tenemos, aquí la parábola de los talentos, ¿no? Al uno le dio 5, al otro 2 y al otro 1. Nos da, dice, según la capacidad y según lo que nosotros vayamos a usarlo. Todos tenemos talento. Aquí no es que usted lo dejaron fuera sin herencia. Todos tenemos. Pero ¿para qué son? Para que usted vaya a robar, a mentir, a engañar. No.
Decía Bernie González, el marido de Socorrito, tú con los dones puedes hacer 3 cosas. Usarlos para Dios, usarlos para ti, o venderlos, mentir, engañar, y muchos han hecho con eso. Mucha gente, Dios le ha dado dones y los ha utilizado para otras cosas, que no es para Dios. Pero ver esas personas, cuando uno ha sabido, le da pena a uno después verlos. Hay que utilizar los dones que Dios nos da, son para Él. Por eso dice, para edificar la iglesia. Entonces, pongamos un caso. El don del pastor Esteban. Sabe tocar la guitarra, es un don. Sabe predicar, tiene otro don. Está evangelizando, tiene dones. Está aprendiendo a discipular, otro, y se van aumentando. Pero él sí dice, no, pero es que yo toco bien la batería. Y me invitaron a un grupo por acá que es famoso. Y se va con su don que Dios le dio a tocar batería para el mundo. Después se termina sin pan ni pedazo. Porque pierde todo lo que Dios le dio. Eso es lo que se pierde. Porque Dios es el que nos da los dones. Pero vean lo que la parte última. Para la edificación de la iglesia. ¿Para qué es que Dios te ha dado? Yo al menos, yo digo, yo no tenía nada y Dios me ha dado. Y si yo no lo empleo en la iglesia, ¿para qué para ir a vender baratillo? A dólar el pedazo de tela el día domingo. Venga. El don que Dios te ha dado es para edificar la iglesia. El don que te ha dado Yajaira es para edificación de la iglesia. El don que Dios te ha dado Franklin es para edificación de la iglesia. Dios, por eso cuando lo estamos pidiendo a Dios, ¿para qué? Señor, dame el don de. ¿Para qué lo quieres? Es para edificar la iglesia. Lo que Dios te da es para que lo uses en Él. Vamos al siguiente. Por esta razón, el que habla en lenguas, pida en oración el don de interpretar lo que diga. La gente que habla en lengua y los que hablamos en lengua también podemos pedir el don de interpretar. Yo a veces cuando estoy por ahí orando y pasan a la gente adentro y tienen demonio y hablo en lengua, yo sé que estoy reprendiéndolo, hasta ahí llego. Y sé que se le va el demonio cuando hablo en lengua. Ustedes han visto que están 4 o 5 personas acá al frente y yo cojo y le bendigo y que pero llego aquí si hay demonio y si ahí salgo hablando en lengua porque yo encuentro una oposición. A lo que hablo en lengua la persona comienza a llorar. ¿Qué pasó? ¿Se le fue el demonio? Sí. Solo así hablo yo por emergencia, solo para la necesidad. No es mucho. Pero vea, aprendamos esta parte. Por esta razón, el que habla en lengua pida en oración. ¿Qué tenemos que hacer? Estábamos hablando hace un momento que no hay intérpretes de lengua. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque no hemos podido en oración interpretar aún las lenguas que yo hablo o que habla mi hermano. Ya, siga. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. O sea, cuando usted habla en lengua, usted se edifica. Su espíritu ora, pero mi entendimiento se queda vacío. ¿Por qué se queda vacío? No he entendido lo que habla. Por eso tenemos que orar para interpretar. Yo le digo ahí, sí, cuando estoy, yo digo 5 o 6 pasaron y estoy orando y Señor, yo lo voy a orar para que lo anotes en el libro de la vida, Él es tu hijo y cumple y lávalo con las... Pero como llego a alguien como que yo me doy cuenta, este es por gusto, este hay que echarle primero y comienzo a hablar en lengua y ya le veo llorando. A lo que le veo llorando ya se fue, porque hasta ahí estaba duro eso. Eso es lo que interpreto. Por lo que veo. Pero más lindo es cuando uno le interprete lo que uno mismo habla. Pero hay que pedirlo en oración. Siga. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Escúcheme aquí. A veces, yo oigo esas oraciones aquí, casi no, pero en otros lados he oído. Yo creo que ni Dios les escucha. Porque no se sabe ni lo que están diciendo, hay que orar con el entendimiento, porque no es... Se sabe que el borracho habla y no se acuerda, sin entendimiento.
Y asimismo el cristiano puede estar orando, bla, 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 piensan que hablar 1000 palabras por segundo es, no. Dice, ora con el espíritu, pero también con el entendimiento, que tú sepas lo que le pediste a Dios, porque no, Dios no crea que te la pasa por alto porque tú le trates de manipular. Sí. Uh-huh. Sí. Y en muchas situaciones, incluso cuando alguien más está o dirigiendo en oración, yo solo me pongo a hablar así. O sea, estoy pensando en algo relacionado con eso, pero yo hablo solo. O sea, no estoy diciendo ni sí, ni amén. O sea, primero para no hacer la competencia. Y segundo porque se me acaban las palabras, pero no sé si lo estoy haciendo mal. No, no siempre. Por ejemplo, cuando se nos acaban las palabras, diga yo apoyo el que está ministrando, porque él tiene tomada la dirección. En acuerdo, o me uno a la oración, sea para una liberación o sea para bendecir a la persona. Y uno dice, amén, yo estoy de acuerdo. Amén, yo estoy de acuerdo. Amén, gloria a Dios. Así es, porque la persona, por ejemplo, Marielita está orando y está bendiciendo a una persona. O puede que esté, yo reprendo en el nombre de Jesucristo, lo desato a la persona. Amén, digo sí, el poder de Dios está liberando a la persona. Como dice mi esposa, me uno en la oración. Ahora, el hablar en lenguas, como usted dice, yo no la he escuchado a usted ni en lengua ni en castellano hablar duro. O sea, usted está, que se nos habla, es que Pablo dice, si yo hablo en lenguas, mi espíritu se nutre, pero mi entendimiento queda vacío. O sea, como que si yo hablara en lengua ahorita con este micrófono y ustedes que se van a quedar vacíos. Hasta yo me quedo vacío. Hablo en lengua, pero mi espíritu sí sé, pero no es necesario, es algo, un mal dato, porque yo estaré hablando, como sabemos decir, secreto, ¿cómo es? En una reunión es mala educación. Sí, pues ¿para qué voy a ponerme a hablar en lengua? Pero si usted habla en lengua, puede que esté colaborando con el que está ministrando. Claro, eso. Sí, no va a ser bulla. Es que eso también, pues hay veces salen, sí, y haciendo, no, pues eso tampoco, no se interrumpe, por eso, mejor en sí. No, entonces es apoyar en el acuerdo. Ya. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el No vamos a repetir como el oro. Al menos los músicos tienen que saber lo que la letra dice. La copiamos nomás, la bajamos y la cantamos. Pero no entendimos qué quería decir eso. ¿Sabes? Trabajo para los músicos. Con el entendimiento. ¿Qué le estoy diciendo a Dios a través de esa letra? No es que la aprendimos nomás porque la copié y la bajé y la repito igualito y la canto mejor que él. Ese no es el... Ya, aquí dice, ¿qué debo hacer entonces? Pues orar con el Espíritu, pero también con el... Y cantar con el Espíritu. Es que cuando cantamos, como hablamos del amor, Víctor, claro, cantar en el Espíritu, por ejemplo, ahí también hay que orar por discernir, como dice el hablar en lengua, qué es lo que a él canta en el Espíritu. Mi esposa también es en lenguas. Yo la oigo que ella alaba por horas en lengua. Y yo acá me arrulla porque me quedo dormido. Pues no entiendo. Pero me gusta cuando ella habla en lenguas. Pero es en el Espíritu que se está haciendo. Es una cosa que el Espíritu Santo lo lleva. Por eso dice cantar en el Espíritu. Bueno, pero también con el entendimiento. Que ese cantar en el Espíritu o hablar en lengua tenga una conexión de paz en su vida. Que eso le agradó a Dios. Porque no sea alguna cosa loca nomás. Porque también se nos puede mezclar el que sabemos ahí. Y ahí es peligroso.
entendimiento, saber que eso que uno está haciendo se regocija a Dios. Oh, hace tiempo. Esta hermana Rosita, yo iba con el pastor Ronald para allá. Y el departamento de ella era pequeño. Ujú. Ya. Yo no la vi, pero Ronald me decía que ella danzaba en el espíritu. Ujú. Y el danzar en el espíritu de ella dice que iba como trompos La Mónica no la habrás visto. por todo lado, pero no se chocaba con nada. He visto personas en iglesias que dicen que, pero van Metiendo golpe a qué. Claro. Al menos las mujeres cuando están molestas con el marido, ahí se aprovechan que van ¡pum! Sí. No, eso, y que van que zapatean y que golpean. Eso es un espíritu, pero no es un espíritu correcto. Entonces, eso no es un espíritu correcto. Por ejemplo, Mónica, mi hija, yo la veo que ella danza, como es, igualito. Y ustedes saben que maneja un cuerpo como el del papá. Y es una mujer de doble porción. Pero esa cuando comienza en el espíritu, y parece trompo. Y yo digo, pero si en la primera vuelta es para que se caiga y se va en todita la iglesia. Y está en la silla y no topa a nadie. Sí, es con orden. Y también decía, yo no la vi tampoco, pero ella tenía más de 70 años y tenía un problema de las rodillas. Ella tenía artritis. Y para levantarse, pero cuando danzaba, Se le iba el... Sí, ya. Cantar en el espíritu, pero también con el entendimiento. También para hacerlo más simple esto y entendamos que es bueno que lo hagamos, pero no nos hagamos los tan espirituales a veces, sino que tenemos que entender. Por ejemplo, cuando usted canta, copia una letra, usted debe saber, el músico tiene que estudiar y ver qué es lo que le está diciendo a Dios. Ah, la cantó por cantar, porque así dice, porque así son las notas. No, usted tiene que entender qué quiere decir esa letra. ¿Se dieron cuenta? Vamos. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén? ¿No se han dado cuenta? Uno a veces está predicando y alguien dice amén, es porque está conectado pues, y entendió la palabra, le está haciendo. Pero el que no entiende y está durmiendo, ¿cómo dice amén? ¿Se da cuenta? Entonces dice, de otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido decir amén a tu acción de gracia, puesto que no entiende lo que dices? Por ejemplo, no vayamos al Congreso, Amanda, mejor quédese en su casa, invíteme a comer a mí y a Brandon y a Rubén. Sí, pues, si usted no va a ir a estar atento a sacar el provecho, a extraer, a coger como una naranja y decir, yo me voy a robar esta bendición, la voy a atrapar, voy a estar no, yo voy a pelear la primera fila. No, si me siento en la última ya me llega. Eso no tiene nada que ver, pero usted trate, de eso se trata, de conectarse ahí. El año pasado fue, a los que fueron, ustedes saben que la mayoría salió bien remecida. Entonces este año va a ser mejor. La hermana Lucy que va a debutar este año. Ya. Bueno, vamos al siguiente versículo, no sé a dónde voy. En ese caso, tu acción de gracias es admirable, pero no edifica al otro. ¿Qué quiere decir ahí? A ver. o sea, este versículo va conectado con el anterior. Sí. Tendría que entenderlo bien el anterior. Póngame la anterior. De otra manera, si alabas a Dios con el Espíritu, ¿cómo puede quien no es instruido? O sea, está hablando del no instruido, del que no recibió. Dice, ¿cómo es? A tu acción de gracia, puesto que no entiendes lo que dice. ¿Cómo? Entonces, por eso les digo, si usted se va a este congreso y usted no va a entender, no va con ánimo,
¿Cómo le fue, hermana Yajaira, a usted el año pasado? Muy bien. Yo me sentí ahí, no me pasaba el tiempo y fue mi primera vez, pero yo sí entendía. ¿Se da cuenta? Eso es lo importante. Pero a veces algunos vamos, conozco gente que va de encuentro, que viaja a otros países, pero yo digo, pero no cambian nunca, usted lo ve en eso. No solo cambian, decía el apóstol Raúl Ávila. Se van al país del norte, a Estados Unidos, al sueño americano, pero estos se cambiaron de ciudad, pero la mente de estos no ha cambiado. Me voy a subir al carro, dice, y me llevan, yo que me siento y se me queda la cola prendida ahí de los alambres. Me voy a la taza del baño y estaba cortada y me salgo, dice, con un moretón. Entonces se habían cambiado de país, pero no cambiaron ni siquiera la mentalidad. Y lo mismo pasa con el cristiano. Me voy a este evento, me voy al otro, pero no nos conectamos. Usted tiene que conectarse. Por eso cuando usted ve allá, yo veo que ustedes no sé si han visto, pero las expresiones del apóstol Sojo, cuando Rojas suelta alguna palabra para alguna perla, el apóstol Sojo está así. Y él es grandote, pero está que brinca, ¿no lo ve? Porque está conectado, él está entendiendo lo que el otro está hablando. Él lo expresa de esa manera. Yo sé levantar la mano, no me levanto, pero el apóstol Sojo sí se levanta, él pega el brinco ahí. Porque están conectados, están recibiendo, no dejan pasar eso. Eso es una perla de Dios que está soltando el otro. Bueno, sigamos. En ese caso, tu acción de gracia es admirable, pero no edifica al otro. Vamos, o sea, el que está predicando es admirable, pero no edifica al otro porque el otro está en otro baile. Vamos, siga. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Qué dice Pablo? Yo hablo más lengua que todos ustedes. Dice, pero veamos el siguiente. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles. O sea, en otras palabras, nosotros los ministros tenemos que tratar de darnos a entender. Las hermanas que van a predicar el domingo en el ayuno para que se pongan pilas. Tienen que transmitir lo que van a predicar, que la gente entienda. No es que yo prediqué y bueno, y lo hice delante y me llevé los aplausos. No, lo importante es, estamos hablando del ayuno, que la gente sepa qué es el ayuno, porque cuando la gente sepa, usted va a salir edificado, porque usted sabe que el ayuno es una bendición. Pero para muchos es una carga y no lo sabemos. Entonces ustedes tienen que expresarse. Entonces, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles, que la gente comprenda y que me sirvan para instruir a los demás, que 10,000 palabras en lengua. O sea, hablar 5 palabras es preferible antes que 10,000 que no se entiendan. Ya, siga. Hermanos, no sean niños. La semana pasada dijo Pablo, cuando yo era niño hablaba como niño. Pero ahora que ya soy... Hermanos, no sean niños en el modo de pensar. ¿Sabe que no nos podemos quedar niños? Dice, sean niños en cuanto a la malicia. En eso sí debemos ser niños, estar pensando del otro. Pero adultos en su modo de pensar. Debemos pensar como adultos, no como niños. Niño, el que no entiende las cosas. Pero adulto, el que ya, en otra parte, no me acuerdo ahorita, pero creo que es en Corintios mismo, que dice Pablo, no pude hablarles ningún don espiritual, ni comida sólida, tuve que darles leche. Si no me acuerdo del libro. Pero dice Pablo, tuve que darles leche. ¿A quién se le da leche? A los niños. Y si usted tiene 30 años en la iglesia y todavía necesita leche, ha hecho perder el tiempo a quienes le estado enseñando y usted no ha hecho nada. Debemos crecer, debemos madurar. Yo creo, tengo fe que este grupo de hermanos de esta iglesia, si usted no entra y no se conecta en Manta es porque ha estado descuidado, pero aquí yo sé lo que se enseña. Por eso que le pregunto a la hermana Yajaira, se fue el año pasado, ella es tiernita y se conectó, vea.
como dice. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Se da cuenta? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia de Corintios no había madurado. Por eso no había crecido, seguía niña. Por eso le digo, hay gente en la iglesia que tienen 40, 50 años y siguen siendo niños, reclamando. Y sabe, yo reclamo mi derecho. Yo reclamo mi puesto. Yo debería ser, pero no ha conocido la palabra, no conoce a Dios. Entonces tenemos que crecer. Usted que va a Manta, usted tiene que conectarse. La palabra que ellos cargan es una palabra, pero de alto nivel. Y muchos se quedan vacíos ahí. Muchos se quedan vacíos. Yo en este último que fui, sí me quería dar contra la cabeza porque llegué, no me fui ya llegué a la segunda prédica en la noche. Porque uno dijo iba a comenzar más tarde, otras veces así ha sido, pero ahora nos cogieron exactos con él. Con la hora, sí. Entonces, y a mí me gusta comenzar desde el principio, pero hacerlo y hacerlo bien. Entonces, no sean niños en su modo de pensar, sean niños en cuanto a la malicia, pero adultos en su modo de pensar. Piense bien, no se quede, no se va a quedar bañando, no se va a quedar jugando. Ya por ahí he estado corrigiendo a algunos jóvenes que van, que no han ido en otras veces. No vamos a eso. No se distraiga y usted no entre en la colada. Y aquí la mayoría de los que estamos aquí ya hemos ido. Uno lleva un asunto. Siga. En la ley está escrito: por medio de gente de labios extranjeros y lenguas extrañas hablaré a este pueblo, pero ni aún así me escucharán, dice el Señor. Eso está escrito en el libro de Isaías, que les hablaba en lenguas extrañas y ellos no entendían de ninguna manera. A veces, hermano, si usted no pone de su parte, aunque vaya donde vaya, no entiende nada. Tiene que poner de su parte, conectarse a Dios. Vamos. De modo que el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. Es una señal. En cambio, la profecía no es señal para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Para quién es la profecía? Para nosotros. Eso es la profecía. Siga. Así que si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, entran algunos que no entienden o no creen, no dirán que ustedes están locos si todos comenzamos a hablar en lengua. Entonces, por eso que las lenguas mejores es hablar uno en su cuarto, cuando se está bañando, cuando está ahí, hable usted en lengua. Que lo escuche Dios, no busque que lo hable, que lo escuche alguien. Hay veces lo queremos hacer para que vean que yo hablo en lengua. Y que soy espiritual. No es así. Entonces, vamos, siga. Pero si uno que no cree o uno que no entiende entra cuando todos están profetizando, se sentirá reprendido y juzgado por todos. Cuán importante es la profecía. Cuando estamos hablando palabra de Dios, cuando estamos predicando, estamos profetizando, entra un incrédulo. ¿Y por qué cree que reciben a Cristo los que vienen aquí? ¿Por qué creen que reciben a Cristo? Porque la palabra los tocó, porque estamos profetizando, estamos diciendo la palabra. Y entonces dice, y ellos se sienten reprendidos, juzgados por todo. Se siente y sienten la necesidad cuando profetizamos. Pero si todos hablamos en lengua, me largo de esto, están locos. Pero la palabra cambia. Ya, vamos. Y los secretos de su corazón quedarán al descubierto. O sea, cuando usted predica la palabra lo deja al descubierto. Así que se postrará ante Dios y adorará. Qué importante cuando nosotros predicamos la palabra de Dios. La persona que no creía en Dios se postra y adora a Dios. Por la palabra, por la profecía, exclamando realmente Dios está entre ustedes. ¿Qué dice la gente? Dios está con ustedes. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Que donde vayamos tenemos que llevar la presencia de Dios. Para que le digan, usted es diferente. Cuando le dicen usted es diferente a los otros, ya le están diciendo, algo tiene. Dele. ¿Qué concluimos, hermanos?
que cuando se reúnan cada uno puede tener un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para la edificación de las iglesias. ¿Hay algún otro versículo? ¿O termina ahí? A ver. ¿Hasta cuándo? No sé, creo. Dale. Si se habla en lenguas, que hable 2 y cuando mucho 3, cada uno por turno y que alguien interprete. Mire, así se debe hablar en lengua. Ese es el orden. Vamos, siga. Si no hay intérprete que guarde en silencio, guárdese las lenguas o amárrese la lengua. En la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Por eso le digo, es preferible hablar en lengua cuando usted está solo. Dios lo escucha y el diablo no lo oye, es lo más lindo. Pero cuando usted chismea, el diablo se la sabe todita. Siga. En cuanto a los profetas, que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado lo dicho. Escúcheme bien, vamos con esta parte, es muy importante. Dice, cuando los profetas que hablen 2 o 3 y que los demás examinen con cuidado. Si la profeta tiene un sueño, no es a ella que la tenemos que examinar, porque este es lo que nos examinemos, lo que ella habló, lo que ella dijo. ¿Qué es lo que podemos juzgar? Lo que habló, pero no a ella. Pero nosotros nos vamos, esta tal, que sí, que no sé cómo, que no sé cuándo. No nos vayamos contra la persona, ahí erramos. Por eso examinen con cuidado lo dicho, no dice examine con cuidado a la persona, no. Yo digo, si la persona a mí me dijo algo, me exhortó, yo digo, si Dios lo ha dicho, lo recibo. Y si no es de Dios, fuera de mí. Pero no tengo por qué irme contra la persona. Siga. Si alguien que está sentado recibe una revelación, el que esté hablando, cuando usted tenga una revelación y si yo estoy predicando, levánteme la mano y diga, el Señor me dijo, pero diga que el Señor le dijo, porque no también le puedo decir, cállate en el nombre de Jesús. Te seguro. Cuando alguien está dando la palabra, como usted dice, es importante que nosotros estemos atentos a esa palabra de revelación o del Espíritu. Porque muchas veces seguimos hablando, o seguimos como metidos en nosotros mismos. Y hay una palabra que Dios está dando. Amén. Nuestros oídos tienen que estar atentos a eso. Así es. Y para que Dios nos hable. Entonces, así que uno tiene que ceder la palabra. Pues cuando aquí me dice alguien, o Belencita me hable, yo quiero, no es que no puedo hacer callar, porque de eso, de lo que ella habla o pregunta, a veces ni a ella es la que le contesta, sino que ustedes están siendo beneficiados con la respuesta. Siga. Así todos pueden profetizar por turno, para que todos reciban instrucción y aliento. Siga. El don de profecía está bajo el control de los profetas. No me venga a mí que sí, que no lo pude sostener. Verá que ahí dice, hablen 2 o 3 y si no, amarre la profecía. Que no pude sostenerme, que eso no era de Dios. Si no se la aguantó es porque no era de Dios. Sí, eso sí es posesión demoníaca. Es profecía de posesión demoníaca. Es decir, no se soporta, tiene que hablarlo, tiene que... Ya nos vamos, Martita. Siga. Porque Dios no es un Dios de... Los desordenados somos nosotros. Sino de paz. Mire, es la paz en lo que se dice. Como es costumbre en las congregaciones de los creyentes, tiene que haber la paz, porque si no, como dijo Belencita, es posesión. Siga. Guarden las mujeres silencio. Por eso que ya mi mujer decía, vámonos. Dice, guarden las mujeres silencio en la iglesia, pues no les está permitido hablar, que estén sumisas como lo establece la ley. Por lo menos en la iglesia. En la casa hablen. Porque en ese tiempo
Ujú. Sí, no es literal. Yo nomás estoy diciendo por que no se me duerman. Dice, bueno, que deben de ahorrar palabras, sí, porque en la mucha palabrería hay pecado, dice. Si quieren saber algo, que se lo pregunten en su casa a sus esposos, que se lo pregunten. Porque no está bien visto que una mujer hable en la iglesia, que gobierne, que mande. Esa pues se manda ella sola. Dice, bueno, que hable en la iglesia, siga, ya no más sale. ¿Acaso la palabra de Dios procedió de ustedes? ¿Acaso que la palabra de Dios la escribimos alguno de nosotros? No. ¿O son ustedes los únicos que la han recibido? Tampoco. Estamos aprendiendo. Siga. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que esto que escribo es mandato del Señor, dice Pablo. Si alguien se cree, si no lo reconoce, tampoco él será. Hay que aprender a reconocer. Siga. Así que, hermanos míos, ambicionen el don de profetizar. ¿Cuántos van a ambicionar? Eso no es malo. Diga, yo quiero profetizar. Y no prohíban que se hable en lenguas. Tampoco podemos prohibir que la gente hable en lenguas. Lo único que sí andamos viendo, que no vaya a ser posesión. Que no sean las otras lenguas. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y en orden. ¿Se acabaron? Ya se quieren quedar en vigilia. Bueno, vamos a seguir aprendiendo todas estas cosas porque es necesario. A veces nosotros ignoramos y decimos yo así, yo asado. Pero la Biblia nos corrige. Ella solita nos corrige.